Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más en cada uno de sus hogares. En esta noche tenemos un tema muy importante relacionado con la Iglesia de Cristo, una doctrina fundamental en la Iglesia cristiana y que todos los que anhelan bautizarse, pues es necesario que tengan un conocimiento pleno sobre qué es la iglesia de Cristo. Y entonces así, pues puedan también bautizarse. Quiero leer una porción de las Escrituras en Primera de Corintios capítulo 3, a partir del verso 9 en adelante, dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hasta aquí la palabra del Señor. Eterno Padre y Dios altísimo, Dios de toda gracia y misericordia, en esta noche nos acercamos una vez más ante el trono de tu gracia para ofrendarte nuestras vidas y ponernos en tus manos. Y así use, Señor, nuestros labios para bendición, edificación y fortaleza espiritual en cada uno de los oyentes. Obra, Padre maravilloso, conforme a tus propósitos, y obra milagros, señales y prodigios, como lo prometiste cada vez que se predicara esta palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, ya estuvimos hablando en los días pasados sobre este tema tan importante, la Iglesia de Cristo. Vamos a hacer un pequeño resumen rápidamente para que algunos que no pudieron escuchar, pues tengan un conocimiento breve de lo que es la Iglesia de Cristo. Decíamos que la Iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, la morada del Espíritu Santo en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu de Dios viene a morar y nos ha dado una gran comisión, que es el predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia de Cristo siempre se ha caracterizado por ser un pueblo especial, como dice las Sagradas Escrituras. Un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Entonces, los cristianos somos precisamente ese pueblo quien Dios escogió y lavó con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros hoy venimos a formar parte de ese pueblo
llamado la Iglesia de Cristo y cuyos nombres están escritos allá en el libro de la vida, o también llamado el libro del Cordero de Dios. Como pueblo, tenemos características que nos identifican como tales. Entonces, la Iglesia de Cristo tiene características inconfundibles con cualquier otra religión. La Iglesia de Cristo es un pueblo que reconoce y proclama haber sido redimido por la sangre de Jesucristo. Es decir, que el fruto de esta nueva vida y la purificación de nuestros pecados es gracias a que Cristo murió en la cruz y con su sangre Él nos redimió, nos limpió, nos santificó y nos purificó para la gloria de su nombre. Segunda característica es que la iglesia de Cristo es un pueblo que se ha separado de la mundanalidad, de la vida de pecado, y nos hemos dedicado o nos hemos consagrado a Dios. Esa es la tercera característica, dedicados o consagrados a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nuestra vida, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, está dedicado para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Mire, cuando vivíamos sin Cristo, cada uno de nuestros miembros lo dedicábamos para el mal. El hombre utilizaba sus manos para robar, para golpear, para dañar, para herir a su prójimo. Con su boca hablaba sandeces, improperios, palabras obscenas, destructoras, que arruinan, que destruyen el corazón, la vida y el alma de las personas. Y así podríamos decir que nuestros pies corrían para el mal. Nuestra mente estaba plagada de cosas malas. Pero desde que Cristo vino a morar en nuestro corazón, ahora todo nuestro ser está dedicado para honrar y glorificar el nombre de aquel que nos salvó, Jesucristo el Señor. La cuarta característica es que la iglesia de Cristo o el pueblo cristiano es un pueblo que cree en el Evangelio, que reconoce las sagradas escrituras, la Biblia, como la palabra inspirada por Dios. Y esta palabra es la que cambió nuestra vida, la que nos hizo conocer lo extraviados que estábamos, lo equivocados que estábamos. La palabra de Dios es la que nos dio a entender que vivíamos en el pecado. Y por esta misma palabra hemos rendido nuestras vidas a Cristo para que podamos ser salvos por medio de Él. Entonces creemos en la Biblia como un libro inspirado por Dios. La quinta característica es que el pueblo cristiano, la iglesia de Jesucristo, es un pueblo que aparte de creer en el Evangelio, de creer en la Biblia, somos practicantes de ella. Porque de nada nos serviría conocer, leer, aceptar, reconocer la Biblia como un libro inspirado por Dios y no ponerlo por obra. Así hay mucha gente que conoce la Biblia como un libro de cultura, como un libro que trae enseñanzas buenas, pero no basta reconocerlo como tal, sino poner en práctica sus enseñanzas. La misma Biblia, que es la inspiración de Dios, compara a la iglesia como un cuerpo. Y eso ya lo veíamos o lo vimos también la clase pasada en Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, donde la Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que
la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, somos miembros los unos de los otros de ese cuerpo. Por eso es que entre nosotros hay comunión, porque la mano no desprecia al pie, ni el ojo desprecia la oreja, sino que todos estamos unidos por esos ligamentos, por esas células, por esas terminaciones nerviosas, que una a la otra están unidas y todos ligados a la cabeza que es Cristo Jesús. Entonces ya explicamos con versículos bíblicos cómo Dios compara a su iglesia como un cuerpo donde Jesús viene a ser la cabeza de ese cuerpo y la iglesia, los millones de creyentes, somos parte de ese cuerpo llamada la iglesia de Cristo. En esta noche queremos tratar sobre la iglesia como un edificio o como el templo de Dios. Por eso leíamos ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, donde el apóstol Pablo, llamado también o conocido como el apóstol a los gentiles, un hombre que Dios escogió para poder llevar este evangelio a todo aquel pueblo que no era judío. Eso no quiere decir que no les haya predicado a los judíos también, pero su ministerio estaba enfocado a aquellas naciones, aquellos pueblos que no eran judíos, que no conocían la ley de Dios, la palabra de Dios. A esas naciones es que Dios lo envía al apóstol Pablo para predicar su evangelio. Entonces, él, como apóstol de Jesucristo, juntamente con los otros, dice Pablo del mismo, ¿no? Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿A quiénes se está refiriendo con nosotros? Se está refiriendo primeramente a los apóstoles, pero también a todos los que enseñamos la palabra de Dios. Llámense ahora pastores, evangelistas, maestros, que enseñamos siempre la palabra de Dios. Entonces, nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, ¿qué somos delante de Dios? Dice, somos colaboradores de Dios. ¿Colaboradores en qué? En el trabajo, en la labor que realiza Dios. ¿Cuál es la labor de Dios? Salvar las almas perdidas. Nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, y vosotros sois, hablando de la iglesia, el trabajo, la labor de Dios, el edificio o la casa espiritual donde Dios habita. Porque Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. La iglesia no es el edificio. El edificio se llama el templo. La iglesia somos cada uno de nosotros, donde Cristo ha venido a morar. Sigue diciendo verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pablo se está considerando como un arquitecto, como un constructor, como un ingeniero, que para levantar un edificio sabe que tiene que poner una buena base para que ese edificio no se venga abajo. Él dice, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento de ese edificio, de esa casa espiritual. Y ese fundamento no es otro sino Jesucristo mismo.
Ahora, sobre ese fundamento hay otros que van a sobreedificar, dice. Pero es importante que cada uno mire cómo sobreedifica. Porque hay algunos que ponen materiales buenos, costosos. Y hay otros que edifican pues con cualquier cosa, ¿no? Entonces dice, hay algunos que sobre este fundamento construyen con oro, con plata, con piedras preciosas, pero hay otros que también edifican con madera, heno, hojarasca. Entonces, cuando habla de oro, plata y piedras preciosas, está hablando de materiales costosos, buenos, eficientes. Nuestra vida espiritual no se construye ni con fierro, ni con ladrillo, ni con arena, ni con cemento. Nuestra vida espiritual se construye básicamente con Biblia, oración y ayuno. Esos son los materiales, hablando simbólicamente, los materiales con los cuales vamos a edificar esa casa espiritual. Y el heno, la madera y la hojarasca, pues representan esa vida simple de mucha gente que, aunque esté en la iglesia, pero que no quieren pagar el precio, que no quieren realmente sacrificarse, buscar a Dios, consagrarse de todo corazón. Les gusta ir al templo como un pasatiempo, les gusta ir al templo porque les gustan las alabanzas, los coritos, los testimonios, les gusta estar en un ambiente con los hermanos ahí, conversar, quizás tiene amigos en la iglesia y van. Entonces están ahí, pero realmente no construyen su vida espiritual con esos materiales preciosos que habla la Biblia, como la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. Entonces, amados hermanos, es importante ver cómo estamos construyendo nuestra casa espiritual. Dice la palabra en el verso 13, después que uno haya construido, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego se revelará y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Uno construye, edifica, pero va a llegar un momento de prueba. Hablando literalmente, una casa es probada por un sismo, por ejemplo, ¿no? De repente una lluvia, una inundación. Entonces, si esa casa tiene buenos fundamentos y fue construida con materiales óptimos, esa casa va a permanecer, no se va a caer, no se va, hermano, a perder toda la inversión que se hizo ahí. Aunque venga lo que venga, esa casa permanecerá firme. Pero ¿qué pasa si una casa es construida así con maderitas, con materiales malos o materiales débiles? Si viene un sismo, si viene un huaico, si viene una inundación, alguien prende fuego alrededor y si era de paja, de madera, todo se quema y todo se destruye, todo se pierde. Así es la vida espiritual. Como le decía, cuando un creyente se esfuerza por llevar una vida consagrada a Dios, se esfuerza por leer la palabra, por orar, por ayunar, él va a estar fuerte contra toda acechanza del diablo. El enemigo vendrá a tentarlo, tratará de hacerlo pecar, tratará de destruirlo, pero como está fundado en la roca que es Cristo, y él mismo está ligado, está unido a Cristo, ha edificado su casa con una vida espiritual, con una vida de consagración, entonces, aunque vengan las pruebas, aunque vengan situaciones duras, difíciles, tentaciones, él va a poder resistir el ataque del diablo y la obra de las tinieblas. No va a caer, no va a ser engañado, no va a ceder a la tentación. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces recibirá recompensa.
Pero si la obra de alguno se quemara, dice, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero mire, ¿para qué exponerse? ¿Para qué exponerse? ¿Para qué jugar con la salvación? Mejor es estar firme, consagrarse, porque en cualquier momento Cristo viene o en cualquier momento morimos, y si no estuvimos preparados, si no estuvimos firmes, si no buscamos al Señor de todo corazón, se van a quedar, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Entonces, vemos que la base de la iglesia no está fundada en un hombre ni en una religión, sino en Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro, mi alma te bendice, Señor. Capítulo 2, versículos 6 en adelante, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que no creéis, para vosotros pues, los que creyéis en él, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aleluya. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que Jesucristo es la piedra principal sobre el cual está fundada la iglesia. Que Él es su Señor, Él es su Salvador, Él es su todo. Los que creemos en Él, pues Jesús es precioso, es maravilloso, es todopoderoso. Él es el todo para nosotros. Pero hay algunos que no creen, como algunos de los judíos que no creyeron en Él y lo desecharon. Pero aunque lo desecharon, dice Pedro que Jesús se ha constituido en la cabeza del ángulo, es decir, en la piedra principal, en la piedra fundamental. Maravilloso el nombre del Señor. ¿Qué más podemos hablar sobre la iglesia como un templo? Vamos al libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 22. Efesios, capítulo 2, versículo 22. Maravilloso el nombre de Jesús. Vamos a leer desde el verso 20. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que en el fundamento espiritual de nuestra vida, Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal de ese fundamento, de esa base. Pero juntamente con Cristo está también las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de Cristo, hablaron de su obra redentora en la cruz del Calvario. Y como los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos también hablan de la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que eso es la base del cristianismo, la base del evangelio. Maravilloso el nombre de Jesús. Verso 21. En quien todo el edificio, es decir, sobre esta base, sobre esta base que es Cristo,
los apóstoles y los profetas, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, sobre esa base que es Cristo, los apóstoles y los profetas, los creyentes, es decir, la iglesia, va creciendo. Porque la iglesia empezó con unos cuantos miles en el día de Pentecostés. Pero esos miles han ido creciendo y creciendo. Y aunque el diablo quiso matarlos, quiso erradicar a los apóstoles, a los creyentes de la iglesia primitiva, mientras mataban a los cristianos, por aquel cristiano que mataban, 10 se convertían. Y la iglesia ha ido creciendo y creciendo y creciendo y no deja de crecer. Hoy somos millones y millones en el mundo entero que creemos en Cristo, que servimos a Cristo y que estamos esperando a Cristo en cualquier momento también. Entonces, ese templo, ese edificio ha ido creciendo en el Señor. Y es un templo santo, porque la iglesia es un pueblo santo. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. En nosotros mora Cristo. Si tú eres de la iglesia del Señor, en ti también mora el Señor. Y todos juntos vamos creciendo para formar ese templo espiritual llamado la iglesia. Entonces, si cada uno de nosotros formamos parte de ese templo, ¿cómo somos representados en la Biblia? A ver, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, y los creyentes siendo piedras vivas, forman ese edificio espiritual. La palabra de Dios nos compara como piedras vivas. Esas piedritas que una junto a la otra van formando la pared de ese edificio, de esa casa espiritual. Acuérdese, Jesús, los profetas y los apóstoles son la base. Pero sobre esa base va piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, unidas unas con la otra hasta formar ese edificio o ese templo espiritual. Y también aquí vemos la verdad de que Jesucristo es la roca eterna, la roca de los siglos, sobre la cual la iglesia ha sido fundada. Pero también Jesucristo mismo es nuestro gran sumo sacerdote que ministra, que intercede en ese templo espiritual. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Maravilloso el nombre del Señor. Capítulo 4 de los Hebreos, versículo 15. Gloria a Cristo. Capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, este sumo sacerdote nos conviene, dice la Escritura, porque él traspasó los cielos y ha venido a presentar sacrificio delante de Dios el Padre, no un sacrificio ajeno, sino con su propia vida. Y este sacerdote nos conviene, dice la Escritura. ¿Por qué?
porque Él fue tentado según nuestra semejanza en todo, pero nunca pecó. Por eso acerquémonos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar la gracia y el oportuno socorro. Gloria al Señor. Jesús es también nuestro gran sumo sacerdote, a quien podemos acercarnos confiadamente para alcanzar la ayuda y el oportuno socorro. Vamos concluyendo con este tema. Efesios capítulo 2, versículo 21. Mi alma te bendice, Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 21. Santo es el Señor. Gloria a Cristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así como crecemos en número, es necesario que crezcamos espiritualmente también, para que Dios siga morando en nuestros corazones. Un descuido, un desliz puede ser fatal en la vida de un cristiano. La perseverancia, la permanencia en una vida de comunión y santificación es lo que nos va a llevar a tener una vida victoriosa, una vida triunfante sobre las obras de las tinieblas. Dios tiene una iglesia poderosa. Dios tiene una iglesia que dice la Escritura que las puertas del infierno no puede prevalecer sobre ella. Algunos creen que la iglesia es un pueblo ahí que es insignificante, que no tiene ningún tipo de poder, que el diablo puede hacer lo que quiere con la iglesia, que las personas pueden hacer lo que quieren con la iglesia. Mentira del diablo. Jesús dijo, he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Nada podrá hacerles daño. Jesús impartió el poder que Él tiene en sí mismo. Él nos delegó poder, Él nos dio autoridad, por eso también dice, ¿no? He aquí os doy poder. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 8, también dice, hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que los creyentes reciben, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Él ha enviado su Espíritu para guiarnos. Él ha enviado su Espíritu para dirigirnos. Él ha enviado su Espíritu sobre nosotros para darnos poder y autoridad y ser más que vencedores. Amado amigo, si tú no conoces este poder de Dios que Él ha prometido enviar o dar a todos los que creen en su nombre, pruébale hoy. Prueba el gran poder de Dios en tu vida. Pero para esto necesitas primero arrepentirte, apartarte del pecado, entregarle tu corazón a Dios, porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón pecaminoso, cargado de maldad, de inmundicia, de perversidad, de palabras obscenas, de palabras
destructoras. El Espíritu Santo, como su mismo nombre lo dice, es santo y viene a morar a un corazón, a una vida que ha sido santificada por la fe en Cristo y en los méritos de su sangre preciosa. Si tú quieres este poder, dice la palabra que es para ti, para tus hijos, para todos los que están lejos, hasta en lo último de la tierra, para ellos es. Pero si primero se arrepienten. Entrégale tu vida a Cristo en esta noche. Ya no vivas lleno de temores. Ya no vivas huyendo. Ríndele tu vida a Cristo y Él te dará poder y autoridad. Él obrará en ti grandes cosas. Si estás enfermo, la enfermedad también es una consecuencia del pecado. Hoy puedes levantar tus manos al cielo, pedir perdón, arrepentirte de tus maldades. La sangre de Cristo limpiará tu corazón y el poder de Dios fluirá sobre tu vida para sanarte de cualquiera sea tu enfermedad. Solamente cree en Jesucristo, recíbelo en tu corazón y el milagro se producirá en tu vida. Y tu hermano, que conoce la palabra, que ha recibido a Cristo en tu corazón, persevera, mantente firme hasta el fin. Sigue edificando tu casa espiritual con esos materiales preciosos que son la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. No importa cómo venga el enemigo, si viene como río o como fuego tratando de destruirte, el Señor levantará bandera por ti y ni aun el fuego podrá hacerte daño. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, dice la palabra. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Déjame hacer una oración por ti. Cierra tus ojos. Amado Dios y Padre eterno, presentamos cada una de estas vidas delante de ti. Cada uno de estas personas que son sinceras y que reconocen su pecado y su maldad delante de ti. De aquellos creyentes que reconocen su descuido, su miseria espiritual, cómo han edificado sus vidas con una vida de emotividad nada más. Todo es superficial. Todas son las emociones que los llevan a hacer las cosas, pero no tienen un fundamento, una firmeza. Ayúdalos, Señor, para que ellos crezcan espiritualmente, pero bajo esa base sólida, la de tu palabra, bajo esas enseñanzas verdaderas de Jesucristo, de tus apóstoles y de tus santos profetas. Amado Señor, afirma a cada uno de estos creyentes y salva estas vidas que reconocen que son pecadores y que necesitan a Cristo en su vida. Que Él venga a ser morada en sus corazones a través de su Espíritu Santo. Que los liberte, los perdone, los limpie, los santifique y los añada a este pueblo llamado tu iglesia, a este cuerpo que seguimos tus directrices, Dios mío. Venga tu poder sobre ellos ahora mismo, Padre, libertándolos, salvándolos, transformándolos, dándoles una nueva vida, pero también sanando sus heridas, curando sus enfermedades. Obra, Espíritu Santo,
Ahí donde están, amado Dios. Ahí donde se encuentran, Padre eterno. Ahí, Dios mío. Quizás en lo secreto de su habitación. Tócalos ahora y sálvalos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén.